¿Cómo Hola, estás, mi Jime? muy bien, qué bonita presentación, muchas Oye, pues no es gracias. cosa menor, de repente está padre. Es que no todo el mundo tiene la posibilidad de llegar a gente tan importante y tan talentosa como tú, mi alma. Eso está Ay, padrísimo. muchas gracias. Y viniendo de ti, ¿qué te digo? Que se siente bonito el corazón, porque lo mismo Oye, pienso. Muchas gracias. muchas gracias, qué padre. Mira, se nos unió ya Arthur King, ya Elda Chiquis Molina, que es la directora de Televisa Sonora y Sinaloa. Saludos, Chiquis. Vanessa Bernal, que es nuestra entrevistada de la hora anterior. Oye, tenemos mucha gente muy importante. Arlet Pacheco, ya se nos unió mi querida Arlet Mi hermano Pacheco. también desde Canadá ya se unió. En serio, el Arthur, bueno, está todo mundo. Mi Vane, que tú, te digo, ando, Jimena. No te ¿Qué preocupes, vienes tenemos? de Bane. Cuéntame una cosa, Jimé. Escuela para Seductores. Estrenar una película en plena pandemia, en pleno pico, como dice Gatel, en pleno pico del coronavirus, el mayor pico cada fin de semana, y de repente Ay, te Dios mío. avientas y se abren las salas de cine como por arte de magia. O sea, ¿cómo te atreves? ¿Qué valor sacar una película en esta época? Te voy a decir, sí, sí es de mucho valor, honestamente. Me encantaría decir que yo lo decidí. No, no lo decidí. Fue una cosa que se dio, literal, porque ya la peli llevaba un rato de haber sido filmada. Teníamos un tiempo con ella enlatada Ok. y como no sabemos qué va a ocurrir este año, año y medio, pues, o sea, si no era ahorita, quién sabe cuándo. Entonces yo creo que como que la situación nos llevó a salir y al Ajá. final está siendo padrísimo. O sea, la ¿Cómo verdad es no? que lo que sí es muy importante y lo tengo que decir aquí, se súper cuida a la gente cuando vaya. Por favor, se súper cuida. Nosotros ya fuimos con nuestros tapabocas y el cine tiene un protocolo súper bien. Pero se van a divertir, se van a reír y creo que también ahorita es bueno reírse. Nos necesitamos reír Nos ahorita, por urge, favor. Jimena, nos urge salir a reírnos, salir a olvidarnos un poquito, porque hay una cosa que yo les digo todos los días a toda la gente que nos ve o a la gente que trabaja conmigo en la oficina, les digo, a ver, chavos, no podemos dejarnos seguir intimidando por el coronavirus, no le No, debemos de perder el respeto, una cosa no, es no, distinta a la nunca, nunca. otra, sin Ujú, perder el respeto, pero no debemos de vivir con miedo porque es terrible como cuando los narcos tomaban las calles de nuestras ciudades en Monterrey, en Sonora, de ujú. repente decías, no puedes vivir con miedo, no debes de vivir así. No. Entonces No, con el y sabes coronavirus qué, que tampoco. tenemos que seguir, tenemos que aprender con esto, tenemos que crecer, las producciones se tienen que retomar, yo ya estoy retomando una, o sea, todo tiene, ¿sabes? Así es la vida, hasta si los niños, mi niño de 2 años sale con tapabocas, claro que los adultos podemos salir con tapabocas, o sea, Es correcto. es nada más cuidarnos entre todos y tenemos que reactivarnos porque si no también la economía se atora y muchas cosas más. Y se nos empiezan a caer. Platícanos qué es tener una película enlatada. ¿Qué quiere decir eso, Jimé? La peli enlatada es cuando nunca ve la luz en cine. Ok, Bueno, ahora ya tenemos plataformas. Antes era sí. porque era un film, cuando hacíamos Ujú. películas en film de 35 y el film viene en una lata. Entonces se decía que estaban enlatadas porque ya tenían el corte y se quedaba como guardadito ahí Y empolvándose. literal, estaban en una Literal. lata. Pero ahora, Literal. esta película, Escuela para Seductores, ¿de dónde se te ocurre producir una cosa como esta tan divertida, mi alma? Te voy a decir, es culpa de mi esposo. ¿Por qué? Éramos novios cuando él me unió al equipo, ni siquiera No. estábamos casados, sí, claro, éramos novios Se me hace que y algo quería el fulano y no era nada más algo, su trabajo. te voy a decir, cuando leí el guión dije, este tipo es un poco raro. Seguro. No, pero la verdad es que en ese entonces era un concepto que no perdió como la esencia del proyecto, pero justo como estabas diciendo, estaba muy basado en Mauricio Garcés, y venía como un poco por ahí. Luego nos fuimos, Martín Román, que es nuestro guionista, que es maravilloso, lo llevó un poco al lado porque hizo una investigación súper profunda de que de verdad hay códigos de seductores, o sea, sí existen, es algo real y hay grupos en donde tú puedes ir a estudiar todo esto. Entonces,
fue tomando forma cada vez más. Nos tardamos bastante en levantarla para hacer la filmación y la filmamos hace 3 años. Él lleva con el proyecto 8, yo Wow. llevo 7 con este proyecto, pero sentimos, yo siempre he dicho, las pelis, otro tipo de producciones son otras cosas, pero las pelis tienen como una naturaleza y una vida que no puedes modificar. O sea, hay un ritmo que por algo no te la dan en oficina y luego te la dan y estás en el momento perfecto y luego, o sea, y se van modificando y acaba siendo hasta ahorita. Nosotros, o sea, si a mí me hubieras dicho hace 3 años, cuando lo estaba filmando, que yo iba a estrenar en una pandemia, No, no lo hubieras ¿qué? creído, decías, No, 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 no puede hombre, ser. creo que no. Y te voy a decir algo muy bonito. Yo decidí hacer cine hace muchos, muchos, muchos años, justo porque mi mami, una época, yo tenía como 16, 17 años, estuvo enferma y un día me fui a meter al cine sola a las 10 de la mañana a ver una película con la que me reí. Y Oh, esas dos, claro. me reí. Y esas 2 horas salí y dije, tengo que hacer esto para alguien. Y ahorita la vida me está dando esa oportunidad. Si una persona se ríe en esta pandemia por mi peli, ya Ya, me ya di me doy por por bien bien servida. servida. Claro, sí. Oye, pero ¿cuándo empiezas tú, Jimé? Esta fue como tu revelación para decir, a ver, yo lo que tengo que hacer en esta vida, mi misión en esta vida es, aparte de ser mamá de ese príncipe que tienes en casa, Ay, es gracias. hacer películas. ¿Ahí te diste cuenta? Ok. O sea, ya tenía como el bichito de que quería ser de cine, pero también tenía un bicho muy diferente que quería ser consagrada, que Ya muy tienes tu diferente. Nemi, mamacita linda, ya eres Sí, consagrada. ya soy consagrada de otro tipo. Y Tú querías ser consagrada de la religión como el consagrada. Opus Dei, legionarios y eso. No, No de te creo, legionaria, sí, no te creo. ¿Es en serio? durante un par de años quise ser, pero mis papás me dijeron, estudia, mija, y si quieres, si sigues con el llamado de Dios, va. Y pues estudié y pues no. Y pues no fui consagrada. Y entonces, a partir de eso tenía como estas dos cosas, porque mi papá, en realidad su maestría la estudió en cine, pero no se dedicó al cine. Y entonces tuve un papá y un abuelo también que me metieron el cine así por las orejas, ¿no? Y cuando yo llegué y le dije, papá, quiero ser cineasta, me dijo, ¿estás Yes. seguro? No, al contrario, en ese momento me dijo, ¿estás segura? Mejor estudia comunicación, mija. Y entonces por eso estudié comunicación y me dijo, y luego cine, y luego cine. Y así fue mi carrera y empecé de la producción muy chiquita, empecé a los 16 años en Azteca. ¿Qué hacías en Este, TV Azteca? pues era chichincle, la chichincle, Jalacables y ya. estaba inventaneando, que siempre voy a estar agradecida y en la fábrica de espectáculos aprendí muchísimo, tanto de Patti como de Pérez Grobas, como Alexis Lippert, Yari, Lourdes Álvarez, toda la gente que estaba ahí, que muchos siguen y pues muchos ya nos venimos, justo ellos me están apoyando mucho en la peli también ahorita porque pues imagínate, yo era Jimenita, pues tenía 16 años y me siguen diciendo Jimenita, es muy simpático eso. Es que cuando alguien te conoce de chiquito sigue siendo Jimenita o el Horacito, pero para toda la vida, porque esa gente pues creció y tú para ellos Claro, nunca creciste. sí, Pero ahora claro. estás, para ellos estás jugando ahora a ser productora de series y de películas y aparte premiadas, mi alma. Eso está Ay, sí, increíble. ya sé, la verdad está padre. He tenido un par porque pues había unas que eran como mis segundas mamás, ya Ujú. sabes, y pues ellas se sienten muy orgullosas de mí. Ahora lo que sigue es el Oscar, esperemos que algún día nos llegue, lo que sigue es el Y Oscar. que sean juntos, mamacita Ay, linda, ¿verdad? como fue con el Ya nos vato. surge, sí, va a ser, y en ese sí vamos a ir a la alfombra roja y todo esto, toda la situación. Se vale soñar. ¿Tú soñabas de niña Claro. con ganar tu Emmy? ¿Alguna vez te lo imaginaste que te Fíjate ibas a que ganar un Emmy? Emi no, Oscar sí. Oscar Ok, siempre ha sido como una meta mía personal. No sé si lo logre, a lo mejor algún día. Ahorita la carrera te va cambiando un poco porque dices, entiendes que el premio no es padrísimo tenerlo, claro. increíble, ¿eh? Pero también entiendes que el estar, o sea, yo sí creo que nuestra carrera es un honor poder hacer cine, series, tele
es un honor, porque mucha gente lo sueña y no lo hacen. Entonces se vuelve como un poco distinto. Obviamente sigo queriendo mi Oscar, espero algún Obvio. día ganarlo. Y los que, te voy a decir, y los que digan que no, ellos no quieren su Oscar porque es muy político, no, no lo creo. Mentira, es falso. No lo Cochina, creo. mentira, mentira. Todos queremos, si estás en una Nada. industria, quieres tú ganarte el galardón máximo de esa Claro, industria. Si claro, de cocinas, acuerdo. quieres ganarte pues no sé cómo se llaman los Una premios de los estrella chefs. Michelin, una Ajá, estrella ganarte Michelin, claro. exactamente. Claro que lo quieres, porque si no, ¿qué caso tienes, no? Qué Sí, fregón. claro. Sí, digo, ¿Tú por qué soñabas? ¿Por qué querías dedicarte a esto, Jimena? ¿Qué tenías en la cabeza? ¿Qué decías? Tengo muchas cosas que comunicarle a la gente, quiero contarle mis historias. ¿Qué había en tu cabeza? ¿Por qué dijiste, por qué por ahí? yo quería contar historias y quería que la gente se divirtiera. Ok. O sea, yo crecí en una familia en donde todos somos cinéfilos, todos. Mi papá más que todos, pero todos somos cinéfilos. Y cuando veíamos las películas, yo me acuerdo que mis hermanos a veces no les gustaba tanto el making of, pero mi papá y yo nos quedábamos viendo cómo las hacían y paso a paso, o sea, yo me acuerdo la primera vez que vi El Padrino, él paraba cada escena para explicarme cómo se iluminó, cómo se hizo, Wow. y para mí, yo crecí con eso y a la hora de crecer con eso, hay una cosa que, o sea, sería hasta raro que no me dedicara a esto después de crecer con eso. Pon tú Oye, los 25, sería como una traición a tu papá. claro, sí, y pon tú los 25 de diciembre, yo soy tamaulipeca, entonces pasábamos la Navidad allá. Los 25 de diciembre nosotros nos íbamos y nos echábamos 4 películas al cine. O sea, para mí era como Sí, algo, sí, natural, la verdad. claro. Qué Sí, loco. Cuando hiciste tu primera película y que te viste, empezaste como asistente de dirección y bueno, hiciste muchas de cosas, producción. estuviste Ujú. de muchas cosas, estuviste haciendo mil cosas dentro de la producción, pero cuando logras entrar a tu primer película, ¿qué sentías, mi alma? ¿Cuál fue tu De emoción ahí? productora o de cualquiera, la primera. La primera. La primera, mi primera fue para las continuas, pero hice el lanzamiento, entonces no estuve en el set. Pero Ok. mi primer set fue el atentado del maestro Jorge Fons, que es un maestrazo, y Maestrazo. yo era, no, o sea, y todavía seguíamos en 35 milímetros, imagínate la locura. Wow. Y me acuerdo porque el primer día, aparte me acuerdo perfecto, el primer día fue en los estudios Churubusco. ¿Qué más? O sea, O ¿qué sea, más es para una persona empezando? O así sea, como para un religioso ir a la Basílica de San Pedro, así. para un cineasta entrar a los estudios así, Churubusco es lo Sí, máximo de la vida, sí. claro, Y me porque acuerdo que todo mi pasó ahí, todo llamado, empezó ahí. todo, mi llamado fue, la productora era Mónica Lozano, yo por ella entré porque yo ya estaba con ella trabajando. Sí, Casi ella fue nada, mi primera mamacita. jefe en el cine. Mi primera jefe en el cine fue ella. Y entonces, que lo cual agradezco eternamente. ¿Te O sea, le intimidó en algún aprendí. momento Mónica Lozano? Porque es intimidante. Te voy a decir, sí y no, porque yo primero estuve con Pati Chapoy, luego estuve con Carmen Aristegui y luego estuve con Mónica Lozano. Esas fueron mis jefas. Y entonces, al llegar con Mónica me intimidó diferente, pero Ok. yo ya venía de mujeres súper. Ya venías curtida de Sí, fregadazos claro, duros, de mujeres claro. rudas. Claro. Sí, entonces, al contrario, la respetaba mucho y ella, una virtud de ella es que es extremadamente honesta con lo que es el cine y nunca te va a mentir, o sea, nunca te va a hablar de cosas castillos en el aire, o sea, te va a decir las cosas como son, las cosas, y eso yo aprendí de ella, ¿no? Porque obviamente yo venía tipo así de el cine maravilloso, y no, pues el cine también es duro, ¿no? Y entonces, pues Rudísimo. sí, ¿Quién es sí, Mónica claro. Lozano? Cuéntale a la gente que no tiene la menor idea quién es Mónica Lozano. Mónica Lozano para mí es la productora más fregona de cine que hay ahorita. Ahora ya hace series también. Es dueña de Alebrije Cine y Video.
era la productora cabeza de Altavista Films en su tiempo y nada más hizo películas tipo Amores Perros, No se aceptan devoluciones, Arráncame la vida, El atentado, El violín y bueno, yo les podría seguir diciendo millones de Porque películas. son miles. Realmente yo creo Miles. que es una de las mayores hacedoras de cine de este país ¿Sí? y realmente por eso imagínense a Jimenita, así toda bonita, pelirrojita, chiquitita, que llega a hacer su primera película con ella. Qué susto, mi Sí, alma, pero qué qué aprendizaje tan eso. fregón. Sí, sí, muy fregón, porque aparte te voy a decir, fue una peli muy linda para aprender. Uh -huh. Fue una peli que el equipo eran como muy familia fílmica. Hay veces que ocurre, hay veces que no. Y Uh en -huh. este, todo el mundo me dio como mucho la bienvenida y entendió, o sea, como me acobijaron, me enseñaron, a pesar de que me bulearon también, porque me veían fresita, a mí y a la otra asistente de producción nos veían fresitas y nos bulearon y nos hicieron muchas cosillas, pero fue muy divertido. La verdad es que ahora yo agradezco muchísimo a todos mis jefes y los admiro, o sea, ahí estaba Mariano Carranco de Line Producer, Ale Santana de Unit, que fue mi primera jefa directa, que ahora muchísimas veces me la traigo de Line, estuvo en El Vato, no sé si te acuerdas de ella. Claro. O sea, la verdad es que yo creo que vas haciendo como tu familia de proyecto en proyecto, ¿no? Y dices, hay unos que dices, estos no los quiero soltar nunca, ¿no? Oye, eso está bien padre porque tú empezaste literal jalando cables en TV Azteca, mi alma, pero has ido evolucionando, brincándote diferentes puestos, de puesto en puesto, hasta que te has convertido en una productora, pero con todas las letras y que eso representa. ¿Qué trabajo o qué puesto fue el que decías, ay, güey, con esto me estoy curtiendo para lo que viene? ¿Cuando fuiste line producer o no? O sea, sí, sí fue, definitivamente, pero yo me convertí en producer en comerciales. Y Ok. luego brinqué y me aventé con los Güeros Films a coproducir mi primera película, porque yo en mi cabeza yo decía, a los 27 yo voy a tener mi primera película producida, sí o sí. Y lo hice, y ¿Lo hicimos, lograste a los lo 27? logré. Lo Nice. logré y se llamaba Detrás del Poder, una peli muy chiquita Uh de un -huh. concepto que los güeros crearon, no los creé yo, nada más me invitaron, que se llamaba peliculismo y que la idea era semillero de talentos, 90% eran alumnos del TEC, Uh -huh. 10% éramos cabezas, o sea, profesionales, que sí, sí éramos profesionales, pero yo, o sea, yo había gerenteado, no había producido, me explico, o sea, No. éramos como un, pero pon tú, tuvimos a Carlos Hidalgo de fotógrafo, tuvimos, o sea, sí, tuvimos gente profesional y también la otra cosa era, se escribía el guión a partir de la locación que teníamos, que en ese caso fue una casa que teníamos acceso y Luis Arrieta escribió el guión específico de eso y salió Paula Núñez, Héctor Kotsifakis, Luis Arrieta, y Lucero Lander también tuvo una participación más pequeña y la verdad es que fue, eh, pues, creativamente resuelves. O sea, fue una peli que nos costó 1 millón y cachito de pesos. Nada. O sea, no, Nada. no mucho. Y entonces con esa me curtí, aprendí, hice, deshice. Y aparte, todo mi equipo hacia abajo, mis subordinados, eran estudiantes que les estábamos enseñando. Y entonces, entre que era una responsabilidad muy grande, también al mismo tiempo era como, pues yo también estaba aprendiendo a ser Claro. productora, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, ahorita todos mis subordinados son unos chingones y ya casi todos son productores, ¿verdad? Porque si no dices, Oye, y pero ya llega yo un creo que sí. punto en el que ya empiezas a conformar todo tu equipo y de Uh -huh, repente con los actores pasa, uno empieza actor y de uh -huh. repente ya tienes tanta experiencia o acumulas tantas ganas y tanto conocimiento que dices, bueno, ahora quiero dirigir, bueno, ahora quiero producir, bueno, ahora quiero escribir. ¿En qué etapa vas tú ahorita? Porque ya haces todo. Mira, yo amo ser line producer, amo, muchas ejecutivas no vuelven a ser line producer. A mí me divierte como enana, me divierte resolver, estar en el set, entonces muchas ejecutivas suben y dicen, yo no, yo, si alguien me ofrece ser line, digo, va,
Voy, porque me encanta hacer line. ¿Qué hace Este, un line producer? ¿Qué hace? line producer es, los productores la contratan para específicamente la logística de preproducción, set, y cierran, entregan cuentas y ya no ven postproducción, ya no ven nada. A mí me encanta hacerlo. De hecho, en mis películas solo tengo una que yo no fui la line. O sea, todas las demás yo he sido productora y line producer porque me encanta hacerlo. Solo Claro. Mujer Sin Filtro porque pues me hablaron del vato y Y entonces, bueno, y bueno, estuve en el vato, pero oye, por Mujer eso, Sin Filtro, ¿qué experiencia fue trabajar en Mujer Sin Filtro? pues para mí la verdad es que es agridulce porque yo la levanté junto con los de VH5 y al final no pude. O sea, no pude hacer la filmación. Originalmente yo la iba a producir. Me ofrecen el vato que para mí era un reto gigante, gigante, porque tú Nunca habías sabes, hecho serie. nunca había hecho serie, uno, nunca había trabajado con una empresa multinacional como lo era NBC Universo, nunca, o sea, entonces algo me llamó que dije, lo tengo que hacer a fuerza, o sea, lo tengo que hacer. Y entonces Enrique Núñez creyó en mí y por eso me llamaron y un mes antes de no, fueron como 2 meses antes de la grabación porque empecé pre en el vato, hablé con mi coproductor y le dije, oye, me está pasando eso y Oye, él mismo fue el que me dijo, chao, vete, o sea, chao. Y entonces llegué al día de claquetazo que para mí fue muy diferente, porque acostumbrada a que pues mi equipo es mi equipo, ¿sabes? Y llegué y tipo, algunos tipo de, mucho ¿ella gusto, quién hola. es? ¿Tú quién Sí, eres? sí, ya sabes. Y entonces me mandaban al vato a firmar los contratos, porque fue una peli de Cucaramácara. Entonces, a firmar los contratos mientras yo estaba en pre del vato. Y entonces, cuando llegué era de como, ella firma, ¿no? Y por primera vez me sentí como productora, porque muchas productoras van al set 3, 4 veces. La verdad, esa es la realidad porque ya hicieron toda la chama que tenían que hacer y contratan una line que opera toda la Sí, todo. situación. Entonces van a supervisar, pero no están completamente ahí. Entonces fui productora, me sentí muy Mónica Lozano. Y luego ya le presumiste, Mónica, ¿qué Sí, crees? Ahora anda sí le haciendo la de presumí, ti. le presumí. Ajá. Oye, trabajar en el Vato, ¿cómo fue para ti, Jimena? Porque de repente no era una producción fácil, era una producción con NBC Universo, no era, el talento era muy padre, pero fue complicado, como era muy nuevo para ti hacer una serie desde tu punto, desde tu lado como productora, ¿qué tan complicado fue? ¿O qué recuerdas que fue así como estresante que dices, ay, Mira, güey? te voy a decir, era un reto gigante porque teníamos poco e hicimos mucho. O sea, hablando económicamente, eso es una parte. La otra era una serie que yo no estaba acostumbrada. Mi rodaje más largo había sido de 6 semanas. Este fue de 12 y media, que es una locura. Eran 2 países que sí había filmado fuera, pero no tanto tiempo y no en este contexto. La verdad es que tuve mucha suerte y tú conoces a nuestro cliente de Envision Universo, que no sé si está por ahí, pero yo creo que es una de las personas más inteligentes que he tenido de cliente y más respetuosas. O sea, honestamente la pasé muy bien con él específicamente hablando. ¿Con quién, Eh, mi amor? con Fer Gastón y con Irune también. La verdad es que ambos son, para mí me Con otra cosa. enseñaron, o sea, son otra cosa de personas y aparte son fregones. Entonces, te da hasta gusto que te digan ciertas cosas porque aprendes, ¿no? O sea, no como otros clientes que dices, "Ay". Ellos sí, ellos era rico, vaya. Y luego también me topé con una cosa que ahora es mi cuate, que ustedes ya eran una familia, yo era la nueva. Yo era ¿Sí? la nueva, literal me sentí como entrando a una escuela siendo nueva, así. O sea, porque muchos me daban la bienvenida, pero me daban la bienvenida tipo, ay, hola, mucho gusto, tú eres la nueva productora. Ay, sí, sí, ¿y Marcel? Ya sabes. Y yo tipo, Es duro eso, Jime, es duro. es, es,
sí es duro y no depende cómo lo manejas y depende quién te lo esté diciendo. O sea, la verdad es que del 90% del crew y de la gente no fue duro, fue incómodo al principio, pero ya que vieron que yo no hice nada por reemplazarlo, o sea, que yo no era culpable, Sí, porque es humano defender a la gente que quiere, es humano, pero claro. uno, no tenían por qué defenderlo porque él estaba en un mejor lugar, ¿no? O sea, no era una cosa de... Y yo no lo, o sea, yo ni siquiera lo conocía antes de eso, yo entré mucho después, ¿no? Pero sí, eso fue un poco complicado al principio, ya luego me hice, pues tú sabes, amiga de todos, de hecho, es más, Sí. ustedes supieron antes que estaba embarazada que mi marido. Porque No, me, es claro, cierto, porque me es enteré, cierto. o sea, la primera que supo fue Ale Santana y el segundo fue Mau Martínez, porque Ajá. teníamos, imagínate, porque teníamos boletos para ir a ver The Bodyguard en Los Ángeles y yo no me No, aguanté, estábamos viendo y de repente en el Anay y yo estoy estoy embarazada. embarazada. Y a todo mundo les dije al día siguiente, porque yo no le quería decir por teléfono a mi marido y no quería decir a la gente en México, porque se podía enterar mi marido. Y me Claro, quedaban obvio. 2 semanas, bueno, semana y media. Y entonces para mí era como hablar con mi marido y decía, I'm pregnant. Pero los quise tanto que hasta ustedes se enteraron, ya ves, Qué antes que padre mi eso, ¿no? marido. Esas son como las anécdotas bonitas cuando tienes un proyecto tan entrañable como Mm. este. Y Mm. aparte, trabajando en un país extraño, que era tu primera vez como productora hacia este nivel, Y ¿cómo aparte en fue Los trabajar en Los Ángeles. Ángeles? ¿Cómo fue eso? Mira, Está al cañón, todo principio es fue, carísimo y todo todo. es carísimo, o sea, Sí. para que los que nos escuchan medio, o sea, lo que nos cuesta aprox una semana o semana y media aquí, nos cuesta un día allá, así, o sea, es lo Así que de es, proporciones aprox, tan sí, de proporción, exorbitantes. digo, depende si haces acción o así, pero más o menos la proporción está así. Em, la verdad es que tuve una experiencia. Final ya no pudo ser por razones personales muy fuertes, pero Ujú. yo en el scouting, no sabes cómo me cuidaron. O sea, no tienes una idea cómo me... Y luego se tuvieron que bajar del proyecto por algo muy fuerte que pasó en la vida de alguien y me dejaron todo con la nueva casa productora masticadito y en la boca. O Wow. sea, a pesar de que ellos no cobraron, no sé, son tan caballeros esas personas que me dejaron todo y tan, tan bonito me cuidaron que la experiencia fue muy linda. O sea, obviamente hubo complicaciones como en todas las producciones, pero la experiencia fue divina porque estaba todo planchado, honestamente. Y luego el equipo que se quedó fue muy bueno también y nos apapacharon mucho a todos, la verdad, y nada faltó. Evidentemente, allá la producción era más guerrilla que acá, por Muy cañón. lo, pues justo por la proporción que les acabo de contar, ¿no? Sí. Pero creo que fue muy lindo. Crecí muchísimo. Para mí, uno de mis sueños, yo ya había grabado en Nueva York porque allá estudié, pero uno de mis sueños, como todos los cineastas, era grabar en Los Ángeles y ya De lo todo. hice. Oye, y Claro. aparte, yo Y en recuerdo uno, Universal Studios. no, eso fue así como, y deja tú, que llegas a Universal Studios y hay solamente dos pósters de proyectos latinos a nivel mundial, y el primero era El Señor de los Cielos y el otro era El Vato. ¿Es O en sea, serio? sí, eso para mí fue como muy importante porque yo Ay, decía, sí, es cierto, ya me acordé, perdón. Ah, era bien padre. Entonces yo decía, qué ujú, fregón que esté sí, tan reconocido porque el impacto del vato en Estados Unidos que se hizo para ellos, sí. literalmente, pues digo, ganamos un Emmy, vaya. Cuéntame, Uf, cuando nos uf. dominan al Emmy, ¿tú pensaste en algún momento que podíamos ganar? Te voy a decir, Sí, una cosa es Enrique, querer, Nu- claro, todos queríamos. Enrique Núñez cuando me contrató, o Ajá, sea, el día que me dijo, estás contratada, me dijo, nos vamos a ganar un Emmy internacional, yo te lo prometo. te lo dijo. Te lo juro. Y justo ¡Wow! Eso no cuando sabía. nos dieron en la fiesta, cuando nos dieron, le dije, me lo prometiste. Y me dijo, te lo prometí.
La verdad es que sí, estuvo increíble, o sea, estuvo increíble. Yo no, como que no era un sueño mío porque yo en mi cabeza siempre me iba a dedicar al Oscar. cine. Sí, 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 claro, con para los mí era un Oscars, me tocó a Oscar mí. por el cine. Ajá. Pero cuando llegué, o sea, entre primero la premiación y luego que no pudimos ir, pero sí, pero no sé qué. Me acuerdo cuando me escribieron de, te acabas de ganar un Emmy, porque así me avisaron y yo, o sea, era una cosa, era muy, o sea, fue una emoción y no, no puedo ni siquiera describirlo. O sea, creo que es algo muy chistoso porque es una emoción muy grande que dura mucho tiempo, pero al mismo tiempo no dura nada, Nada. ¿no? Es como muy, es como, o sea, sí, nos lo ganamos hace 2 años, Ujú. sí, Sí. y sigo siendo la ganadora del Emmy, pero a nadie le importa que soy la ganadora del Emmy por No. una parte. Exacto, y Pero tú lo entonces, sabes, es un regalo de claro, la vida claro. para ti, para que digas, No, güey, tengo o sea, mi certificado aquí al lado. O sea, obvio. obvio, Así, yo obvio, lo tengo pero entrando a la sala de mi casa, casi casi llego y, hola, bienvenidos, estás en mi casa. sí, aquí, I'm an sí, Emmy claro, winner. claro. Claro, claro. I'm an Emmy. Sí, sí, pero también al final es una cosa muy simpática porque pensarías que un premio te va a dar muchísimas cosas más y te da, o sea, a mí lo que me dio, a mí específicamente, me dio validez hacia mí misma. O sea, me dio una cosa muy linda porque siempre en esta carrera tienes vacas flacas y vacas gordas y de repente verme al espejo y decirme, sí lo estoy haciendo bien. Y no tiene nada que ver con el exterior, tiene que ver contigo, con algo estoy haciendo bien para haberme ganado un Emmy, ¿no? O sea, y eso es lo bonito y más habernoslo ganado en este contexto de ser una serie mexicoamericana, en el mundo que muchos americanos todavía no respetan a los mexicanos. O sea, son muchas cosas que si vas uniendo, es Sí. divino. O sea, es divino. Y también entender, y veo que algunos están aquí, de un par del equipo, por ahí vi a Josué y así. Sí. Creo que también lo más bonito, y tengo que decirlo, es, este Emmy es de las 120 personas que estábamos en ese set, de todos. O sea, es bien importante que cada uno lo sepa. Yo todavía quedo a deber porque prometí hacer una carne asada ¿cómo se llama? Pero fui mamá, en mi Ajá. oficina, con todos, y que nos iban a prestar la figurilla para que todos la conocieran y la vieran y la tuvieran en sus manos, porque de verdad creo que es de todos, no nada más Sí. es nuestra, ¿no? Es correcto, es de todos, porque de verdad, qué familión y qué equipo tan fregón. Y Sí. entonces, a mí me pasó una cosa muy exótica después de ese premio tan bonito. De repente Ujú. regresamos lo mío es el cine. Entonces, de repente regreso a hacer una película de cine experimental que es hermosísima. Y de repente, y las condiciones eran súper precarias. Y dices, güey, qué chistoso que realmente sí te valida un premio así a ti mismo, Sí. pero y te ubica de que, a ver, y compadre, hay que seguirle fregando porque mañana es volver a empezar Ujú. desde cero. Siempre empiezas Literal. desde cero, eso está Desde cañón. cero. ¿Qué Desde siguió cero. del ¿Qué vato para ti? siguió? El vato hice el ganador después. Ujú. Fui la productora ejecutiva hasta que mi hijo me lo permitió. Sí, ajá, Fui literal mi semana 39, que para los que no cuentan semanas es como a una semana de nacido el bebé. literal. Seguía trabajando y entregué y me fui a tener el bebé. Y yo embarazada pensaba que iba a regresar a la cuarentena, pero todo el mundo me veía así como, ya Ay, sabes. linda. Sí, sí, como que ya sabían y ya evidentemente no regresé. Luego me tomé un año, no fuera de la chamba, Ujú. porque seguí generando contenidos, pero sí fuera de producción. Para mí Sí. era muy importante estar con mi hijo ese año, pero bueno, como soy, hice mucho contenido y luego me Pero volví. hiciste demasiado contenido para las mamás
y eso era padrísimo. Gracias. El maratón de ya me estoy poniendo bien bueno otra vez, muchachas, sí se No, puede. ¿qué tal? ¿Sabes cuántos kilos llevo? Llevo 28 kilos, subí 28 kilos 32. menos, Jiménez, está Sí, cañón. sí, sí, O sí, sea, sí, eres sí se otra puede. persona, cañón, literal. Sí. Pero de repente nunca dejaste de generar un contenido positivo y amigable y Gracias, motivador para todas las mujeres. Y eso está bien padre. Y dejaste un testimonio para tu hijo que cuando lo vea, cuando él sea grande, va a decir, güey, qué fregona mi mamá. O sea, la neta sí la gracias. mueve. Sí, Está padre. gracias. Y luego Y hiciste un pues proyecto de remodelaciones, reconstrucciones, que a hice mí esos justo, me bueno, fascinan. antes de eso hice ninis, ¿Fueron este, los ninis una, estuvieron antes de ese? A ver. antes de eso fue Ninis, un sitcom que todavía no ha visto la luz, que pronto la verá, muy pronto, Y que este, yo salgo ahí que también. tú sales, que obviamente, justo iba a decir, a eso nos referimos con cuando ya encuentras personitas, cada vez que las puedas traer, las vas a traer, porque Claro. yo a ti, tú sabes que yo, cada vez que hay un papel para ti, obvio te traigo Venga, porque eres chepa. garantía, claro. Gracias, mi Y hermana. fue un proyecto muy lindo, muy distinto, porque fue todo en foro. Yo acostumbrada a muchísimas locaciones, esto fue todo en foro, más contenido, más bla, bla, porque era sitcom, como gringos, como Friends, como así. Y la verdad quedó bien bueno. Pronto va a ver la luz, todavía no sabemos en dónde, pero ya muy pronto. Qué fregón. ¿Cuántos Este, capítulos tiene esta temporada, esta primera temporada de Ninis? 10, ¿10 10. capítulos? 10 capítulos. Y la verdad quedaron vaciadísimos. Ya no surge que la gente los vea. Qué No fregón. surge. Fíjate, Eh, ahorita platicaba esta chava, la que estuvo, Vanessa, la que estuvo conmigo ahorita, ella acaba de hacer un reportaje de Chava Cartas allá en Ay, Colorado, es pero muy brillante, importante. Chava Qué Cartas. padre trabajar con Chava Cartas. Te digo algo, es la primera vez que trabajé con él Ok. y es una delicia como director. O sea, la verdad es que eh, sus horas son 12 horas, él es rapidito, sabe, pero ojo, tengo que decir algo para los que no hacen eso. Sí creo que es Callo. Chava lleva siendo director mucho tiempo Mucho tiempo, sí. y ya tiene un ojo súper entrenado, sabe dirigir a los actores de o sea, ya se la sabe, vaya, no es lo mismo que alguien de una ópera prima. Entonces, van a llegar, chicos, van a llegar para los directores que no, pero es brillante, sabe perfecto lo que quiere, literal a mí me prometió que no iba a tener un minuto fuera de las 12 horas y nunca lo tuve. Nunca se te Impresionante. pasó, Jiménez, nunca. Nunca, nunca. De Wow. las 12 horas, sí me pidió 12, porque ya ves que, o sea, en Sí, el sí. ANDA y así son 8 en tele, sí me pidió 12, pero me dijo, nunca me voy a pasar de las 12 y nunca se pasó. Y la otra es muy divertido. Te diviertes muchísimo con él, te lo pasas riendo. La verdad es que a mí me encantó trabajar con él y trabajé con todo el equipo que ya conoces tú también. Lo produjo, la productora principal fue No Idea junto a Three Media y Kuka y Art Kingdom ahí nos metimos, coproducimos con ellas y yo fui la line producer al igual que productora, ¿no? Claro, eso está fregón. ¿Cuál es la diferencia, Jimé, entre hacer un largo o hacer una serie? ¿Cómo los tienes que pensar? Son totalmente distintos, pero ¿cómo los tienes que pensar como productora? Mira, técnicamente la película es mucho más detallada. Por ejemplo, tú en una peli haces máximo 2 minutos y medio por día. En Ujú. una serie haces mínimo 5 o 6 minutos hasta 13 minutos por día. Y en una teleserie haces creo que 20 y tantos minutos por día. Es una Sí, locura. cañón. Eso técnicamente en tiempo. Si luego, pues, es un animal que pareciera ser muy parecido, pero no lo es, porque pues en la serie tienes varias unidades. En pelis es muy difícil que una peli mexicana tenga 2 unidades y si la tiene, tiene un día para un pick-upcito, o sea, algo muy sencillo. Casi siempre tienes 2 unidades, casi siempre tienes el presupuesto te llega antes que los guiones, Ujú. lo cual lo hace muy complicado porque tienes que estar jalando los guiones. Apretar y jalando de donde se Exacto, pueda. exacto. La peli normalmente tienes un guión, haces un break y presupuestas, no al revés. Y aquí es al revés. O sea,
es complicado eso, es muy complicado. Y la otra es la cantidad de gente en cuanto a actores se refiere, porque las series, como son muchos capítulos, tienes muchos actores, muchos beats, muchos extras, muchos de todo, ¿no? Y el tiempo es una serie como El Vato, es más o menos un capítulo por semana, aprox, y una peli pues la haces en En 5 semanas, 4 semanas, una 5 hora y semanas, sí. media. ¿No? Y justo cuando me han preguntado mis alumnos, porque doy clases en el TEC de, ¿por qué? A ver, porque la peli la ves en una pantalla gigante en donde la cara de Horacio se va a ver de 3 metros. En Exacto. cambio, y también, tipo, si pones esto, se va a ver de 3 metros también. Y en cambio, la pantalla más grande de una casa, ¿de cuánto es? ¿De 40? Más o menos, 40, Ponle 40 por pulgadas, ahí, ¿sí? ajá, o sea, 40 pulgadas por ahí, no es tan grande. No, No, hay detalles que los cuidas, pero no tienen que ser tan cuidados. Y la otra es que las pelis son de por vida, sí, no es total. Es desechable. historia, creas historia, dejas un testimonio y un documento para la posteridad, que eso, el ego del actor ahí se ve muy sobadito porque genera la inmortalidad de los personajes a través de una Literalmente. historia, literal, es bien padre. Pero en la manera de contar una historia para una serie y para una película, ¿en qué cambia, Jimé? Pues, por ejemplo, en la serie puedes tener 1 a 3 guionistas máximo. Ujú. Digo, perdón, en película, en serie tienes un equipo de Un pool guionistas. de guionistas, Sí, sí. un pool de guionistas que comandado por un jefe de guionistas, con un showrunner arriba o un productor ejecutivo arriba que da inputs, con clientes que dan inputs. La peli casi nadie da input más que el director, el productor y a lo mejor una marca que se te metió por ahí, pero la serie es muy, yo les digo que la serie es un comercialote grandote y las pelis no, las pelis haces un poco, junto con el director obviamente, un poco lo que quieres, ¿no? Claro. Tú te dedicaste a hacer un tiempo publicidad. ¿Es muy fácil hacer product placement, meter algún producto como marca dentro de una serie o no es tan fácil? Sí, es muy fácil, pero tienes que hablar con toda la situación de cliente. O sea, el cliente lo tiene que autorizar primero y de hecho él es el que comercializa la serie. O sea, es muy difícil que lo comercialices tú a menos de que vayas a plataforma y la plataforma no sea coproductor. Si la plataforma es coproductor, Ya te casi fregaste, no se nunca puede. te dejan. Ujú, casi nunca. Porque te están dando la lana para hacerlo. Claro, Así por de supuesto. sencillo. Ujú. Qué Pero loco. pon tú en el vato, tuvimos Toyota. Ujú. En el Casi vato nada. tuvimos Toyota, exacto, Casi porque, nada. y el Daza es la imagen de Toyota ya, ¿Ve? ¿no? Y Ujú. sí, mira, ahí está Latin Fashion News. Un gusto poder Ay, trabajar contigo, Jimé. Gabo trabajó conmigo en Escuela para Seductores. Ah, sí, ¿qué hacía Gabo ahí? ¿Qué Sí, hizo? él ¿Qué fue hizo el todo el espacio? stylist de los Ya, es un personajes. buenazo haciéndolo, Sí, o claro. sea, Atsin Hernández fue nuestra diseñadora de vestuario y él fue el styling, sobre todo de los protas, y nos consiguió unas marcas espectaculares y todo. Ok. Ah, mira qué fregón. Oye, qué Ujú. padre. Y entonces, Jimé, ¿qué sigue ahorita contigo? Vamos a esperar ninis, obviamente. Vamos a Esperamos esperar. Ninis. Mientras no estabas, ya se estrenó. Ahí yo fui la productora Ah, ejecutiva, que era el que decíamos de remodelación. Fue ajá. mi primer reality. Es otro animal muy distinto, pero fue ¿Qué muy es eso? divertido. ¿Cómo es hacer un reality? Es muy distinto. O sea, honestamente, tengo que decir algo. Ajá. Yo, como un poco prepotente o arrogante, decía, ay, o sea, reality, ¿sabes? Lo voy a hacer. Piece of Sí, cake, así, échenmelo 10 veces. échemelo así. No, es muy complicado. Es muy complicado porque es otro animal que no puedes controlar al 100% y yo vengo acostumbrada a, tengo un shooting listo, no sé qué, y estos los haces, pero luego no se cumplen porque pasa otra cosa, ¿no? Sí. Esa es la realidad. Pero ojo, estuvo espectacular, cambiamos la vida de gentes, fuimos a 3 países, Argentina, México y Colombia, fueron Wow. 4 casas en cada país, yo lloraba cada vez que entregábamos una casa. ¿Qué tan real es eso? Si es Súper real, real, la Jimé. sorpresa es 100% real. Ok. La sorpresa no tiene ni... Los que se van
no tienen ni idea de lo que está pasando en su casa y literal llegan a ver eso. Y llegan y dicen, güey, mi casa. Imagínate, o sea, yo no sé si me enojaría, si lloraría o si, no sé, no tengo idea. Eh, pero sí fue muy lindo. Y ahorita, que no puedo decir ni qué ni a qué, pero estoy en una producción de un reality, otra vez, que es otro animal muy diferente no solo por el reality, sino por el COVID. Ok, El protocolo COVID es una locura, ok. locura, para cuidarnos todos, evidentemente. Entonces, pues voy a estar separada de mi familia un tiempo, ya que empieza la producción, que eso lo hace complicado, pero bueno, ahorita es lo que hay y tenemos que chambear, porque sí la ficción, las series que habían parado por COVID sí están retomando, pero series nuevas no están haciendo ahorita y películas tampoco, porque de verdad el protocolo COVID es muy caro y entonces hay que ¿En qué cuidarlo. consiste este protocolo realmente? ¿Cómo vamos a regresar a esta nueva normalidad? ¿A volver a actuar, a producir, a dirigir? ¿Cómo vamos a salir? ¿Y por qué es tan caro? O porque tienes que hacer muchas pruebas PCRs, dependiendo en dónde estés, pero si estás fuera, tienes que tener a todo el crew juntos, tienes que proteger a los que están enfrente de cámara que no pueden tener tapabocas. Entonces la prueba PCR no es antes de empezar y ya. O sea, son muchísimas veces. Y no es la de sangre, es la de El hisopo hasta el cerebro. que tengo miedo porque voy a hacerme la primera en 2 semanas y estoy muy ¡Qué agobiada. miedo! Pero ahorita es lo que hay y justo lo platicaba con mi equipo porque estamos en un punto del medio tan extraño y nosotros somos freelance, tenemos que chambear, tenemos que sacar adelante la casa y llevamos desde marzo parados y todos en general. Entonces, hace poquito me hablaba un amigo que era súper, yo solo hago películas y le hablaron para un novela y me Ajá. decía, me siento tan culpable. Y yo, no, al contrario, siéntete agradecido. Agradecido. Ahorita, si hay chamba, hay que agradecerla. Sí. Punto. Al igual que me siento con el estreno de mi película. O sea, soy la primera película mexicana que está saliendo en cines en COVID. O sea, es una locura. Qué fregón. Claro. Entonces, yo creo que es eso. Yo creo que es cambiarnos el chip todos y entender que si esto no lo hacemos juntos, no vamos a salir. Tenemos que salir juntos. Y eso en todas las industrias. Entonces, es esto, es el live que estamos haciendo, a ti salió de una idea porque estabas encerrado y está espectacular. Y entonces es cómo podemos generar contenidos Ujú. que nos sigamos cuidando, literal, ¿no? Exactamente, que nos sigamos cuidando, motivando y aparte, cuando el hámster no te deja, mi alma, es muy Claro. cañón, porque cuando eres artista o creativo, tienes algo que ver con esto, no hay manera de que se No hay. detenga, no para. No para, definitivamente no para. Y te voy a decir, creo que si estamos lo suficientemente locos para dedicarnos a los que nos dedicamos, también necesitamos cuidar esa parte. O sea, necesitamos mantenernos creativos para, para no, uno, no estancarnos y dos, no descuidarnos, porque si hay una cosa de nosotros que estamos trabajando 19 horas al día a veces, que si no lo haces, yo por eso regresé a la producción a pesar de mi hijo. Ya Ujú. no trabajo tanto como antes, ya no agarro tantas producciones como antes y me puse como límite 2 al año, Sí, pero también hay una cosa en mí que que no quiere parar. es mi happy place, literal. O sea, estar en el set es mi happy place. Y entonces Ajá. creo que es importante que lo que te apasiona en la vida lo hagas, ¿no? Es correcto. ¿Cómo Ujú. empezar una carrera en el mundo de la producción, del lado en el que tú estás? Porque como actores ya les he platicado muchas veces, pero como productor, ¿a dónde te tienes que ir a estudiar? Tú te fuiste a Nueva York, pero tuviste la posibilidad de irte a Nueva York. Para la gente que no, Te ¿cómo voy a decir, empiezan, Jimé? tocando puertas y teniendo muchas ganas. Y cuando empiezas, es muy importante. Voy a ver cómo lo describo. Yo lo que le digo a mis estudiantes, a los que les doy clases en el TEC, es las primeras 3 chambas son las más importantes.
Y las primeras tres chambas son las que menos habilidades vas a demostrar. O sea, es decir, vas a llevar cafés, vas a jalar sillas, vas a cargar cosas, eso es lo que vas a hacer. Pero al tú demostrar que tú, uno, no eres lo suficientemente arrogante para que no te importe cargar eso, dos, eres como, o sea, no es, eres lo suficientemente humilde para trabajar en equipo y Ujú. hacerlo de una forma como muy buena. Y tres, eres lo suficientemente pilas para ver cuando el actor necesita un café o cuando tal se siente mal o cuando se necesita una silla, te van a llamar y llamar y llamar. Eso es lo que me pasó a mí, literal. O sea, Perdón. Es cuando vi, actitud, es tu actitud, sí, traer una actitud. es, tienes que poner, me hicieron una novatada, que no sé si ¿Cuál esté fue? Mariano Carranco aquí. En el atentado teníamos muchísimos, muchísimos extras y entonces teníamos que construir muchas carpas gigantes al lado del Palacio Nacional Ok. para los extras, para que se vistieran y como era de época, pues los tenían que peinar, maquillar y todo. Y entonces un día me dijo, vas a llegar a las 3 de la mañana, van a estar los fierros y los plásticos y tú vas a armar las Armar las carpas. carpas. Y obvio, él llegó como media hora después pensando, no lo va a poder hacer. Y pues tu tía se fue a buscar bienes a esa hora y a ver a quién y les dio una lana y entre todos armamos las carpas y cuando llegó él, porque él llegó poquito, o sea, media hora después, ya estaban armadas y yo estaba dentro de una carpa. Y entonces fue como, esta sabe resolver de Sí, alguna forma. Y cuando me dijo, ¿cómo le hiciste? Y yo, ¿sabes? lo hice, me lo pediste, lo hice. Y entonces es eso, en producción se necesita resolver y necesitas realmente entrarle a todo, aunque seas productora. Le tienes que entrar a todo. O sea, hay veces que yo cargo, hay veces que yo llevo cafés, como hay veces que me siento a ver el monitor. Le Y firmar tienes, cheques. O ya, literal, claro. Sí, y sí. ya, le tienes que echar montón, Eso es literalmente. correcto. Oye, una de los errores, dime los tres errores que los actores no deben de cometer cuando van a ver un productor. Es que a mí me da mucha risa. Cuando ya estás del otro lado y ves los errores, dices tú, güey, neta, ya no hagas eso, por favor. Decirme, hasta de extra saldría. No, Hay así, actores que llegan ponme y te dicen, de dame chamba, extras, aunque sea extra. claro, claro, aunque sea extra, méteme. Y yo, no, eres actor. Ojo, no estoy quitándole importancia al extra Sí, porque es no, 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 no es extremadamente evitarlo, no, importante, no. Pero son las pero cosas que llegan y dices, son claro. diferentes, son carreras distintas y eso hay que separarlo. Eso por una parte. Luego la otra es, em, hago lo que quieras. Con esa connotación, Te lo voy a que decir, quieras, ok. puede ser una connotación muy ingenua. Ajá. Y normalmente quien lo dice son chavitos muy chiquitos. O sea que en realidad su connotación es como, yo quiero estar ahí, no me importa. Pero ojo, yo soy una productora relativamente santurrona que le digo, no, mi chavo, o sea, no digas eso y ya, ¿sabes? Pero no todos somos así, tengan cuidado, no digan esas cosas. Y la otra es que me vendan a alguien que no son. O sea, porque al final el actor tiene que vender su talento, no venderse a él. Hay como una línea distinta. O sea, el actor es una herramienta espectacular para contar una historia y tiene que poder ser vulnerable. Entonces, si llegan y me venden a alguien que no son y yo me doy cuenta que no son ellos, ya sé que son malos actores. Ya. ¿Me explico? Claro. Claro, o sea, si llegan super cool y no sé qué, y en realidad es un chavito que pues es penoso, yo prefiero que me llegue penoso, ¿sabes? Claro. Porque está hablando él, no está hablando el personaje. Y si me doy cuenta que me están engañando, es que es mal actor y no lo contrato nunca. Así que ya saben, Sí. chavos,
Es que de repente, a mí me gusta mucho esto desde el encierro live sessions, Jimé, porque de verdad lo ve mucha gente que quiere entrar al medio como productor, como actor, o de repente están viviendo con esta cuarentena una época de una depresión muy fuerte Claro. y que de repente se sienten perdidos, angustiados, como todos nos hemos sentido en algún momento en esta cuarentena, Ujú, seguro. sí, Pero todos. de repente yo dije, no, alguna manera tiene tengo que poder invitar a todos mis amigos, que el común, así denominador de todos mis amigos, es gente como tú, que es gente que son súper pilas, soñadores, y que Gracias. aparte siguen sus sueños y te dicen, güey, aunque tenga cómo hacerlo, yo sé cómo hacerlo sin necesidad de nadie. Claro. Entonces, son gente muy inspiradora y eso a mí me gusta demasiado. Entonces, de Gracias. repente lo ve mucha gente, no, pues de verdad, es la verdad, mi Jimmy, ¿no? Y de Ujú. repente la gente los ve y de repente las cosas que me escriben en las madrugadas, digo yo, güey, qué fregón, qué padre. Entonces, de repente que la gente ve y dice, es que vi esa pelirrojilla, pelochino, y me inspiró y la neta quiero meterme a hacer esto en algún punto del camino. Eso está bien padre. Claro, sí, claro. Ahí nos dice Gabo, ¿por qué elegimos una mujer directora para la escuela? Porque era un guión un poco machista. Y entonces yo me empeciné a que fuera mujer para darle otro giro. Es Giovanna Zacarías, una gran actriz, que Pedazo de actriz pedazo ototota. de actriz. Imagínate que fue su ópera prima. Imagínate los actores cómo están en la escuela para seductores. Qué increíble, ¿no? Está Ujú, muy fregón espectacular. eso. Espectacular, porque ella dirige actores por ser Sí, actriz. Ujú, claro. Y sí, eso sí. es básico, porque generan muchos directores, para los directores que nunca han tomado un curso de actuación o que nunca han convivido con los actores desde esa Sí. perspectiva, es como muy difícil, ¿no? Te voy a Giovanna es decir, así. hubo un ejercicio que me hicieron donde estudié en Nueva York. Uno, A ver, que los cortitos, todos los del equipo teníamos que actuar. Yo a mí me tocó actuar una escena de Pulp Fiction, wow. como, sí, y soy malísima actriz, pero sí sentí mucha empatía. O sea, aprendí que el estar parado enfrente de una cámara se merece todo el respeto del mundo, toda la empatía del mundo. Y estaba muy chava cuando lo aprendí. Por eso para mí es súper importante que apapachar a los actores, tú me conoces. Sí. Por eso, específicamente por eso, porque ustedes son diferentes en todos lados. O Qué sea, padre, qué bonito que ¿mm? lo digas, qué padre, Jime, qué bonito. Oye, mi alma, pues se nos está acabando el tiempo, yo no Muchas quiero que esta cosa se gracias. nos vaya a cortar y Muy no bien. te dé el agradecimiento que te mereces. Mi alma, muchas gracias por haber aceptado estar en este experimento que estoy haciendo yo ahorita que me tiene muy feliz. Gracias por inspirar a la gente, gracias por Mm. creer en que las mujeres pueden hacer cosas muy grandes y van a seguir haciendo cosas maravillosas y ser una mamá tan fregona, una amiga tan fregona y una productora que nos ha dado un Emmy. ¡Yeah! Gracias, gracias, gracias a ti por invitarme. Ya sabes que es un honor estar aquí. Te quiero, te respeto y eres un fregón. Ah, mi Muchas vida, muchos gracias. besos. Te mando Y muchos besos a besos todos los y que ya se no tenemos. conectaron. Gracias a todos por conectarse. Aquí va a quedar grabado Jimena Argüelles, aquí Desde el Encierro, Live Sessions. ¡Ánimo! Gracias, mi Bye. Jimé. Bye, Bye, bye. gracias.